Ok, iniciamos la segunda parte de la clase, ¿verdad? Que es la lectura del micrómetro. En este caso hablamos de un instrumento que me permite leer medidas de longitud aún más pequeñas que las que me permitía el pie de rey. Algo así como espesores. Espesores me refiero al grosor de una hoja de papel, de un cabello, de láminas, etcétera, ¿verdad? Para los que lo han utilizado, ¿verdad? Este instrumento es genial para esos propósitos. Podemos encontrar diferentes tipos, ¿verdad? De micrómetros con también diferentes resoluciones. Nosotros pues aquí vamos a utilizar el micrómetro en milímetros, que es el del sistema internacional. Como les repito, si en algún momento se necesita pasar de uno a otro, pues se hacen las conversiones necesarias. Al final, si tienen todavía ganas de continuar, les explico cómo hacer las conversiones en calculadora, ¿verdad? Como les expliqué al inicio. ¿Okay? Viendo un micrómetro de manera normal, regular, ¿verdad? Aunque hay de muchos tipos, vamos a encontrar estas partes, ¿verdad? Lo esencial que debemos identificar acá es pues la regla cilíndrica, que va a ser la medida o la lectura principal, el tambor, ¿verdad? Ese tamborcito que es el que gira, se llama tambor porque está hecho de manera cilíndrica. Y ahí luego podemos encontrar algunas otras cosas, ¿verdad? Como el hustillo, que es el que se abre, se cierra, el seguro, que sirve para asegurar básicamente, y que la medida quede ahí fija para luego poder hacer la lectura. El cuerpo, ¿verdad? Que tiene acá, este cuerpo pues tiene una manera de sostenerlo, ¿ok? Y la parte también del tambor donde yo giro para la medición. ¿Esto por qué? Bueno, no se los dije al inicio cuando vimos el pie de rey, pero utilizando cualquier instrumento, siempre vamos a tener lo que llamamos incertidumbre. Ahí en un material que vimos anteriormente se hablaba un poco ahí de la incertidumbre. Aquí ya viéndolo un poco más en profundidad con los instrumentos, ¿qué es la incertidumbre? Bueno, recuerden que todos nosotros tenemos de calor en nuestro cuerpo. Al tocar esos instrumentos le estamos transmitiendo calor también al instrumento. Por lo tanto debemos de tomarlo y debemos de cogerlo, como quieran verlo, de una manera indicada, ¿verdad? Para tratar de que esa incertidumbre sea la menos posible, ¿ok? Ya luego cuando hablemos de precisión y la exactitud, tal vez van a entender un poco más. Pero si yo no tomo el instrumento de manera adecuada, estoy interfiriendo de alguna manera, poquito, pero eso ya va a depender, en la medición que el instrumento me vaya a dar, porque yo le estoy transfiriendo calor, ¿verdad? Obviamente dependiendo del material que está hecho el instrumento va a absorber o no más o menos calor. Si por ejemplo utilizamos una regla de madera, pues las reglas de madera expanden su volumen con el calor, ¿verdad? Bueno, eso es poco de química básica, ¿verdad? Cuando aprendimos en el colegio, todos los cuerpos con el calor aumentan su volumen. Va a depender obviamente del material con el que estén hechos, el cual absorbe menos o más calor. ¿Ok? Eso a modo de referencia. Bueno, los micrómetros que tal vez muchos desearan tener son como este, que está acá, ¿verdad? El digital, ¿verdad? Que ahí ven que tiene una resolución de hasta 3 decimales. La forma de tomar medidas, tal vez para la compañera que preguntó antes, Alejandra, ve, aquí tenemos una pieza tomándole la medida con ese instrumento micrómetro, en los dos casos, ¿verdad? Donde ahí puedo obtener la medición. ¿Ok? El micrómetro que vamos a utilizar ahorita para los ejemplos es un micrómetro de una resolución de 0,01 milímetros. Va a ser este ejemplo que está acá. Va a ser una resolución de 0,01 milímetros. Siempre el instrumento me va a decir la resolución que tiene. En este caso me está diciendo la resolución. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cada espacio del tambor, que es la lectura secundaria, aquí la lectura secundaria está en el tambor, ya lo vamos a ver, es de 0,01 milímetros. Y también me indica el máximo. En este caso el máximo que yo puedo obtener de medición con ese instrumento es
de 0 a 25 milímetros. O sea, yo puedo tener 25 milímetros o 2,5 centímetros, como quieran verlo, ¿verdad? Depende si ya estamos familiarizados con las mediciones. Pues aquí yo puedo obtener de 0 a 25 milímetros con este instrumento. ¿Por qué? Porque a veces tal vez yo necesito medir más que eso, ¿verdad? Y el instrumento no me lo va a permitir. Pues obviamente tengo que buscar un instrumento que me permita obtener esa medición. Aquí también, ¿verdad? Este instrumento aquí está de manera tridimensional para que lo puedan ver y identificar también las partes que tiene. No hay que aprenderse las partes porque, bueno, como le digo, yo ni yo me las he aprendido del todo, pero sí identifico las principales que me sirven para la toma de lectura. Ok, bueno, aquí ya vamos a empezar entonces con la lectura del milímetro, la lectura del micrómetro, perdón. Aquí vamos a tener 3 lecturas. No es que una, otra y la otra, no, sino que cada una va a tener una función. La primera lectura que nosotros vamos a tener es la lectura principal, la de la escala principal o escala fija, ¿ya? Que es la que está arriba. ¿Okay? Igualmente, como el pie de rey, cada uno de esos espacios, o cada una de estas rayitas va a significar 1 milímetro. ¿Okay? Entonces, al obtener la medida de acá, vamos a tener la primera, que sería en milímetros. Esa medida nos la va a dar esta alineación que está acá, que es la alineación del tambor. Este tambor que está acá gira, ¿verdad? Y ya sea que si gira para un lado o para otro, se va a hacer más cerca del 0 o más largo del 0 respectivamente. Entonces, donde esté alineado este tambor, ahí vamos a tener la primera medida. Por ejemplo, como ya les indiqué, cada uno de esos espacios corresponde a 1 milímetro. Por lo tanto, aquí yo tengo 5, 6, 7, 8. ¿Ok? ¿Lo ven? Aquí ya el tambor me está indicando que tengo, por lo menos tengo 8 milímetros y un poco más. Este micrómetro tiene la particularidad de que tiene esta escala de nosotros le llamamos escala de soporte o escala auxiliar. ¿Por qué? Porque esta escala no la vamos a utilizar per se, pero sí me va a ayudar de sobremanera, porque el tambor que yo tengo acá, el tambor va en 50-50, quiere decir que 2 giros va a ser 100. Y por lo tanto, esta medida que yo tengo aquí abajo de la escala principal, como les dije, que nosotros le llamamos escala auxiliar, me va a partir a la mitad cada uno de los milímetros. ¿Ok? Por ejemplo, si este tambor hubiera estado alineado aquí, en esta línea azul que está acá, entonces se puede decir que yo ahí tenía 5, 6, 7 y a la mitad tengo 7,5. O por lo menos tengo 7,5. Si está antes, pues tengo menos de 7,5. Y si está después, pues tengo más de 7,5. En este caso el tambor me dice que está despuesito del 8. Y pues obviamente no ha llegado a la línea que parte a la mitad. Por lo tanto, entonces tengo menos de 0,5. O sea, tengo menos de ese milímetro que está ahí entre el 8 y el 9. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que tengo yo entonces despuesito del 8? Despuesito del 8 lo que yo tengo me lo va a decir el tambor. Ahorita lo vamos a ver en el simulador, pero este tambor, como les dije, va de 50 en 50. Cada giro que hace ese tambor va a ser un giro de 50. Por lo tanto, para llegar a 1 milímetro completo, por ejemplo, para llegar del 5 al 6, este tambor va a girar 2 veces. La primera vez va a llegar a la mitad, que es este que está acá, y la segunda va a llegar completamente al siguiente, que va a ser en este caso 6. Pero como les dije en un principio, este micrómetro tiene una resolución de 0,01 milímetros. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que acá en la escala secundaria, que es el tambor,
repito, escala principal, la de arriba, escala de auxiliar, la de abajo, y la escala secundaria, la del tambor. Cada una de esos espacios va a ir de 0,01 en 0,01. Por lo tanto, este 5 me está alineando con esta línea principal, que es la línea de referencia, que es la que me va a decir, ok, lo que se está alineando aquí va a ser la segunda lectura. Como primera lectura tengo, repito, 8. Como segunda lectura, bueno, ya sabemos que por el auxiliar todavía no tengo la mitad, entonces tengo menos de la mitad. ¿Qué tanto tengo? Pues el tambor me está diciendo que tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0,05 milímetros. Recuerden, estas rayitas que están acá van de 0,01 en 0,01. El 5, el 10 y todos los números que vayan a ver ahí son auxiliares para que podamos ir llevándolo en orden. Pero, por decirlo así, a cada uno de estos números tenemos que agregarle un 0 adelante y luego la coma. O la coma y luego el 0, como quieran verlo. Por lo tanto, este 5 no va a ser 8,5, sino va a ser 8,05. Porque repito, cada espacio es 0,01. Y aquí tenemos el ejemplo de la medición, ¿verdad? Aquí tenemos primera lectura 8 y luego segunda lectura, que es el tambor, está posicionado en el 0,05. No se preocupen, ya vamos a ir viendo cada uno de un poquito más de ejemplos. Ok, ya aquí empiezo a ponerles cómo viene en el examen. Y pues bueno, aquí tenemos este ejemplo. Pues vamos en orden. Primero, la escala principal, cada uno de los espacios vale 1 milímetro. ¿Ok? ¿Correcto? Okay. Entonces, en este caso, ¿cuánto tengo yo ahí como primera lectura en milímetros? 7. 8. 8. No, 8. Ok, primera lectura 8. 8. Ok. Luego, me voy a la escala de apoyo, la escala auxiliar. La escala auxiliar va a partir o va a dividir cada uno de esos milímetros a la mitad, o sea, 0,5. Bueno, en este caso la escala secundaria me sirve para saber que tengo 8, pero aún no tengo la mitad de 8. O sea, tengo menos de la mitad del 8. ¿Ok? Sería entonces 8,05. 8,0 algo. Ya vamos entonces con Okay. con el ejemplo. Ese es el mismo ejemplo anterior, pero ya aquí lo vemos de manera un poco más explicativa. La escala del tambor, cada espacio equivale a 0,01. ¿Ok? Como verán, yo les dije antes, va de 50 en 50. Vean que después del 45, cuando llega a 47, 48, 49, ya llega a 0. Quiere decir que, como les dije antes, yo necesito 2 vueltas del tambor para llegar a 1 milímetro. Entonces aquí ya ustedes pueden ver que todavía la resolución es todavía mejor. O sea, ya aquí puedo obtener una medida con una precisión, vuelvo y repito, luego vemos eso de precisión y exactitud, pero aquí ya puedo tener una precisión más cercana a la medida real. En este caso, como ven, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y como cada uno vale 0,01, pues este valdría 0,05. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? De lo que es un poco más explicado el ejemplo anterior, ¿verdad? 8,05 milímetros, ¿verdad? En este caso, la medida va a ser el resultado de la escala principal. Otro error aquí. Escala principal. Esto yo lo voy a actualizar en la plataforma, ¿verdad? No se preocupen. Escala principal. Este material lo hice hace poquito. Entonces, como siempre hay cosillas ahí que vamos cambiando. Ok. Por ejemplo, una medida exacta. Una medida exacta la vamos a encontrar con un ejemplo como este. Por ejemplo, aquí tenemos la medida principal, ¿verdad? Está alineado completamente con el tambor
¿verdad? En este caso, en la rayita que corresponde a 6 milímetros. Pero no solamente esa tiene que estar alineada, sino que también tiene que estar alineado el cero del tambor con la línea central de referencia, como esta. Entonces, estas dos que están ahí son las que me van a indicar cuando tengo una medida exacta. Que bueno, eso casi nunca se da, de hecho, con un micrómetro es muy difícil porque las medidas siempre tienen una variación, lo que llamamos variabilidad. Pero bueno, el ejemplo de una medida exacta la vamos a encontrar así: alineado primero con la medida principal, ¿verdad?, en la línea del tambor, y luego el cero alineado con la línea de referencia horizontal. Profe, lo que no me queda claro es para qué son las líneas de abajo. Lo, de abajo del 5 y del 0, para ver cuánta variabilidad tiene ese resultado. No, estas líneas de abajo son las que yo entendí. estas líneas de abajo son las que yo denominé como escala auxiliar. O sea, no es algo que vayamos a utilizar per se, pero sí nos van a orientar mucho mejor. ¿Por qué? Porque estas líneas nos van a dividir cada milímetro que está arriba. Ven que cada espacio es un milímetro, y nos van a dividir los milímetros exactamente a la mitad. Sí. Entonces, como en puntos 5. exactamente. Al dividirnos a la mitad nos podemos dar como referencia si la medida está antes de 0,5 o después de 0,5, o sea, la mitad. Ok. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? Porque repito, ahorita lo vamos a ver aquí más ejemplificado, perdón. ¿Por qué? Porque cada vuelta del tambor es 0,5. Como repito, para que el tambor llegue a 1 milímetro, ya lo vamos a ver acá, el tambor este tiene que dar 2 vueltas. Ya lo vamos a ver. Okay, aquí tenemos un ejemplo explicado. Primero, la lectura principal nos dice que tenemos 9. ¿Por qué? Porque tenemos 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, la medida que tenemos principal es 9. ¿Cuánto más tenemos del 9? Bueno, aquí como lectura secundaria, lectura auxiliar, que fue la que usted me preguntó antes, Alejandra, nos dice que aún no hemos llegado a la mitad. O sea, que aún no tenemos la mitad de 1 milímetro. O sea, que en este caso vamos a tener 9, pero vamos a tener menos de 0,50. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a la mitad de ese milímetro. ¿Cuánto vamos a tener más de 9? Entonces ya ahora aquí vamos al tambor. El tambor es esta que está acá. Tal vez es porque no les he puesto el simulador, pero ahí se van a dar cuenta porque se llama tambor. Porque uno lo agarra ahí con unos palillos y le pega. Bueno, era una broma. Nada que ver, sí, yo me quedé pensando, nada que ver. Sí, bueno, entonces el tambor me va a dar la segunda medida. Uy, hasta ahora agarraron, qué barbaridad. Como les dije, no, yo agarré hace rato, qué raro. El tambor nos va a decir que todavía no tenemos 0,50, tenemos menos que eso. ¿Cuánto menos que eso? Pues aquí nos va a decir. Nos dice que el tambor tenemos aquí 30, 31 y el 32 es el que se está alineando con la línea central de referencia. Por lo tanto, recuerden, ¿verdad?, que cada uno de esos vale 0,01. Sí. Pero ya llegar aquí después del 10, ya las medidas después del 10 y solamente del 0 al 9 sí tengo que agregarle un 0 antes, para que nos quede claro aquí en el tambor. Ya después del 10 no necesito agregarle 0 porque ya van con esa misma resolución, en este caso 32 milímetros. Por lo tanto, la medida va a ser el resultado de la medida de la línea principal más la del tambor, ¿verdad? Pero como ustedes vieron, la de abajo, aunque no es utilizada, sí me sirve como apoyo. Y sirve bastante. Si ya uno la sabe utilizar, es de gran utilidad. Bueno, vamos a ver. Yo no puse medida engañosa aquí. Ok, sí, yo creo que esta es medida engañosa, pero no la puse aquí arriba. Voy a poner. Okay. Este es un ejemplo como el del pie de rey, aplicado a medida engañosa, aplicado acá al micrómetro. Primero, ok, vemos que el tambor
está en el 6, ¿verdad? Perdón, en el 7. Más del 6, correcto. Entonces, alguien podría decir, mira, está en el 7, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque vean que pasa el 6 y pasa la mitad del 6. O sea, ya pasó el 6 y pasó la mitad de 6, por lo tanto podríamos decir que está en el 7. Pero luego nos vamos al tambor, ¿verdad? A la lectura secundaria, al tambor, y vamos a ver que este 45 aún no ha llegado a 50. Para que llegue a 50 tendría que haber estado en el 0. Entonces, como les dije en el ejemplo de la medida exacta, pues tendría que estar alineado en el 7 y también en el 0. En este caso, digamos que sí, casi está alineado en el 7, pero no, aún no llega, porque el tambor me está indicando que no, aún no ha llegado al 50. Llegó, pasó la segunda vuelta ya tiene 50. En este caso ya le tenemos que sumar, ahora sí. 43. Ahora sí, aquí ya le tenemos que sumar el 50 y luego lo que me dé el tambor. En este caso sí, correcto, 43. Por lo tanto, ahora sí, esa medida secundaria o de apoyo, ahora sí, la usamos. Tenemos 6, luego tenemos el 50 y luego el tambor 0,43. En este caso, pues sí, casi tenemos el 7, pero aún no llega al 7. Según el instrumento me dice que faltan todavía 7 micras, o lo que nosotros llamamos micras, en este caso para el micrómetro. ¿Por qué le sumó 0.5? Eso iba a preguntar yo. Perdón. Y profe, no entendí eso, la verdad. Y después le sumó 0.43. Sí, Yo claro. también Sería me perdí. 6.43. Ajá, eso es lo que iba a decir yo, el resultado. Ok, vamos a ver. Ok, está bien, gracias más bien por preguntar. Primero, en este caso, cuando ya la lectura de la medida, cuando en este caso la medida de la lectura de apoyo, ¿verdad? Que es esta de abajo, sobrepasa la mitad, en este caso sí tenemos que sumarle la mitad. ¿Por qué? Porque recuerden que el tambor, a no ser de que yo vaya contando las vueltas, yo ya sé que di una vuelta. Pero si yo no sé que yo di una vuelta, esta medida secundaria es la que me va a ayudar para saber que yo tengo 6, luego tengo más de la mitad de 6, o sea 6 más 6,50, y el tambor me va a dar la segunda lectura. Vamos a verlo aquí en los ejemplos. Y si no estuvieran en no pasara. Okay, si no fuera así, vamos a ver. Uy, ahí me perdí ya. Profe, la raya de abajo va a 0.50. Sí. Okay, vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Pues, profesor, para ver, entonces solamente se aplica esa ley de sumar las tres partes, ¿verdad? Esa parte cuando ha pasado la mitad de abajo, sí. Cuando ha pasado la mitad de 50. Exacto. Si no lo ha pasado, solamente se hacen las otras dos, las que se vieron antes, que nada más se hace el tamborcito y el de arriba, la medida de arriba. Bueno, pucha, mejor viene usted y me da la clase, qué bueno. Así, mejor no. Y solo por 5 sería. Exactamente así, como lo acaba de decir. Vamos a verlo aquí. Vean este ejemplo. Aquí, bueno, todavía no va a llegar al simulador, pero aquí tenemos el simulador. ¿Cuánto tenemos ahí de medida de lectura principal? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 y tenemos 5. Pareciera que no, ¿verdad? Bueno, tenemos 4. Tenemos 4. Okay, pues tenemos 4. Tenemos más de la mitad de 4. En este caso tenemos entonces 4 más 0,50. En este caso sí le sumamos el 0,50. ¿Por qué? Porque el tambor, ya lo voy a poner aquí, ya le repito, ya lo voy a poner acá. Tenemos 4 más 50, 4,50. Y luego lo que dice el tambor, súmele 30. En este caso tengo 4,80. 50 de acá, que es la que me dice la lectura secundaria, como dijo la compañera muy atinadamente. En este caso sí lo sumo cuando pasa la mitad. Y luego lo del tambor. Véalo si se pasa de la mitad se suma. Si se pasa la mitad se suma. Véalo aquí. Véalo aquí. Voy a girarlo hasta aquí. Vamos a ver. Ok, ahí tengo 4. Véalo bien.
Ahí tengo exactamente 4. ¿Por qué? Porque el tambor está alineado con el 4 y el 0 está alineado con la línea horizontal. O sea, ahí tengo exactamente 4. Pero si yo sigo abriéndolo, vean que luego ahí voy 4,05, 4,10, 4,15, 4,20, 4,50, perdón, 4,30, 4,40, 4,45 y ¿cuánto tendría yo ahí? 4,50. 4,50, porque el 0 está, bueno, primero el tambor está alineado con la mitad del 4 y, el 0 está alineado con la mitad, pero no solamente eso, el 0 está alineado con la línea de referencia, pero este 0 lo que me acaba de indicar es que ya dio una vuelta el tambor. Y una vuelta equivale a 0,5. Y la línea de abajo da que está exacto la mitad, ¿ve? Exacto. La línea de abajo. Y recuerden que este tambor, las vueltas que da, o sea, las vueltas de la vida de este tambor son de 0,50 en 0,50. Ven que después del 45 llega el 0, pero aquí lo que me está indicando no es 0, sino que es 50. Si yo continúo aquí, fíjense en que si yo continúo aquí, lo voy a agrandar ahí se ve bien, tengo 4,50 y ese espaciecito que yo tengo ahí, ¿cómo sé yo cuánto es ese espacio que está ahí? Bueno, primero, como les repito, tengo 4, tengo 0,50, o sea, tengo 4 más 0,50, 4,50 y ese otro espaciecito que tengo yo ahí, pues lo cuento. Cada una de estas líneas tiene 0,01, en este caso es 0,08. Pues entonces el micrómetro me va a decir que 4 más 4,50 más 4,08, pues ahí sí tengo que sumar las 3 lecturas. 4,58. Bueno, ahí lo podía dejar. Siempre y cuando pase más de la mitad, el de abajo. Exactamente. Ah, ok. Porque ya ustedes vieron, ven que el tambor, para yo tener 1 milímetro completo, tengo que haber girado el tambor 2 veces enteras. La primera va a ser 50 y la segunda pues va a ser 50 más la lectura que va dando aquí el tambor. Voy a poner aquí las medidas estas. Bueno, aquí ya se ven, pero ni modo, es obviamente para que podamos ver el ejemplo. Esta medida que está acá, ¿verdad? Perfectamente, podríamos decir que es 3,50, ¿verdad? Porque tenemos la primera lectura de 3, ¿verdad? 3 milímetros, y la segunda lectura la vemos ahí a la mitad, pero resulta que no está a la mitad. Aquí si en esto yo no les voy a poner una línea, una flecha de referencia, porque aquí es muy fácil identificar, ¿verdad? Porque si estuviera en el 0, si el 0 estuviera alineado aquí a la línea de referencia central, sí se puede decir que tenemos no, eso no es 3, perdón, esto es 2. Ahora sí. Si estuviera aquí el 0 alineado, pues ahí sí podríamos decir que tenemos 2,50, porque está el 2 y luego la mitad, que en este caso sería la mitad que está entre el 2 y el 3. Pero vemos que no está alineado el 0, sino que tengo un poquito más. Pues, ¿cuánto más tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues 9. Entonces tengo 2 más 50 y ese otro poquito que me indica aquí el tambor, ¿verdad? Que quiere decir que ya dio una vuelta, y en este caso dio una vuelta y un poquito más. Ese poquito más son 9 milímetros. Vamos a ver este otro. Si cae antes, no se pone el 50, solo se pone el 2, solo lo que me da el tambor, correcto. Solo lo que me da el tamborcillo. Ok. Depende cuánto. Si cae exactamente en la línea, si se pone el 50. Si el 0 cae exactamente ahí y está a la mitad, es 50.
¿Ok? En este caso, bueno, ¿cuánto tenemos en la lectura principal? Pues en la lectura principal ahí vemos que está 5, 6, 7, 8. Y vemos que como todavía no tenemos la mitad de 8, pues entonces no podemos decir que tenemos 50. Nada más tenemos un poquitito más, y ese poquitito más me lo va a dar el tambor. El tambor me va a decir que estoy a 15, 16, 17, 18. Pues en este caso tengo 18 milímetros. Perdón, 0,18 milímetros. Usted dijo que para arriba de 10 no era 0, exacto. 0, algo. Si no se pone el número, ¿verdad? Exacto. O véalo así, depende como lo quieran ver. Es que cada quien también depende como lo vea. Repito, cada rayita, cada espacio equivale a 0,01 milímetros. ¿Okay? Ajá. Igual, que quede claro, entre estas rayitas también existen medidas, ¿verdad? Por ejemplo, entre el 0, aquí 18 y 0,19 también yo tengo una infinidad de números. De hecho, este instrumento me lo da, este que yo tengo aquí ahorita lo pongo, me lo da. Pero yo no quiero meterles más allá de la resolución, en este caso de 0,1 milímetros. Para que no, digamos como para no enredarlos. Podría, pero digamos que la liga va bien, entonces esas cosas uno lo motivan. Tenemos aquí la primera medida, ¿verdad? 10, 11, 12. ¿Ha llegado a la mitad? Pues aquí vemos que aún no ha llegado a la mitad. Si llegó a la mitad, y por A o por B tal vez no lo vemos o consideramos, pues el 0 debería estar alineado. En este caso el 0 no está alineado. Lo que me dice es que casi llegó a la mitad. Según la medida, dice que llegó al 44. Bueno, plátano. No, ya. Ay, dígale que sí, que con pan de ajo. Perdón, no me diría que tenía el micrófono prendido. Entonces en este caso ve que uno ha llegado al 0,50, sino que llegó al 44. ¿Ven? La línea que está antes del 45 sí está alineada, y por lo tanto pues tengo 12 y luego 44, 12,44 milímetros. Ok, vamos a ver. Ven, aquí me da un poco la resolución un poco más cercana. Este que está aquí, este número que está aquí entre el paréntesis, me está indicando lo que hay entre cada uno de esos espacios del milímetro, pero obviamente no voy a meter eso, nada más la resolución con 2 decimales. Ok, vamos a ver. En todas las respuestas ponemos milímetros, ¿verdad? Es correcto. Gracias por preguntar, pero igualmente ahí vienen en las indicaciones. Vamos a ver, voy a explicar esto yo. Ay, no me quedó exactamente. ¿Ve por qué? Vamos a ver, por lo menos vean aquí el ejemplo. Ahí nos va a servir de ejemplo. Vean que yo tengo 30, 31, y ven que no se alineó ni en el 31 ni en el 32. Está entre el 31 y el 32. Bueno, este número que está aquí entre paréntesis me está indicando lo que yo tengo ahí. Entonces se puede decir que tengo 7,313. Pero no vamos a utilizar el tercer decimal, esa tercera no, para no. Es que verás cómo cuesta llegar al puro 0. Ahí. Ahora sí. Bueno, ok. Como les dije, voy a explicar yo y luego vamos a hacer unos cuantos más ahí de ejemplo. La primera lectura la tenemos alineada en el 5, 6, 7. Okay, tenemos en el 7. La lectura auxiliar me indica que aún no he llegado a la mitad de ese 7. Por lo tanto, entonces puedo inferir que tengo menos de 0,50. Entonces tengo 7 más lo que me indica el tambor. Y el tambor me está indicando que tengo 30, 31. Entonces aquí tengo 7,31 milímetros. Okay. Bueno, tal y como está aquí, ¿verdad? Se puede apreciar en ese caso. Ok. Pucha, cero este.
Ok. ¿Alguna persona que no haya participado hasta el momento? No importa que se equivoque. La idea es que aplique lo que yo les he estado explicando, ¿verdad? Lectura principal, lectura secundaria y todo eso. Adelante, compañera. Me dejaron vestido y alborotado. Pensé que alguien iba a decir algo. No. Yo pronto. Bueno, adelante. No. Bueno, ahí, bueno, acá es 12, ¿verdad? 12, correcto. Abajo se pasa 50, entonces más 50. Correcto. Más lo que dio el tambor, que esperaste. 1, 2, son 18, ¿verdad? Exactamente. Entonces es más 0.18. Exacto. ¿Cuánto sería en total? Para ver, entonces sería... No escuché. No importa. No escuché. ¿Me escucha? No, se le corta. Se le entrecorta y suena feísimo. Sí. Por ventura, ahí no importa entonces que esté en el puro punto 5 de abajo. No está. Bueno, no está en el punto 5, está más está Sí, más, por eso está más para allá. Sí. Entonces no tiene que estar en el puro, puede irse un poco más para allá. Sí, claro, eso, porque esa es la medida que va a dar el instrumento. O sea, el instrumento va a dar la medida dependiendo de lo que vos estés midiendo, ¿verdad? Recuerde que una medición es una comparación. En este caso yo agarro el instrumento para comparar lo que estoy haciendo. Y el instrumento me está diciendo pensaba que tengo 12. Yo pensaba que tenía que estar en el puro 5 ahí, punto 5. No, puede estar ahí, pero para que esté ahí tendría que estar también alineado con el 0, ¿verdad? Como lo expliqué antes. Bueno, si esa es la medida que creo que le entendí a la compañera, que era 12 más 0,50 más 18, pues tenemos 12,18. Sí, eso me dio, ya lo dije, 12.68. Ok, perfecto. Sí, es que se cortaba, no sé, algo raro. Es que ¿quién sabe? Debe ser la señal. Cuando uno no paga el internet, a veces pasa eso. Ok, vamos a hacer ahí. Okay. No importa si ya viene una medida, lo importante es que la sepamos interpretar. Es un ejemplo, eso es otro ejemplo muy parecido al que hizo la compañera antes, pero vamos a ver, ¿cuánto tenemos ahí? Primera lectura. 7. La lectura auxiliar me dice que tengo 0,50 o no. Correcto, sí. Y ahí podemos ver que tenemos todavía más allá de 0,50, porque si tuviéramos 0,50 exactos, pues el tambor estaría alineado con el 0. Más bien el 0 del tambor, estaría alineado con la línea central, la línea de referencia horizontal. Pero en este caso, si estuvieran los puntos 50 exactos, estaría alineado con el 0 entonces. Exacto. Pero aquí vemos que no. ¿Y cuánto más tenemos después de ese 0,50? Bueno, tenemos 16. 7, 0,50 y luego 17. En este caso tendríamos 16. Perdón, 16. Perdón, 16. Tendríamos 50 más 16, 66. 66. Como ven acá. Ahora. Ahí. Ya voy a contestar. Soy yo, perdón. Ok. ¿Alguien más? Ese está muy fácil o muy sencillo, digo yo, pero esperemos que lo entendamos. Vamos a hacer este y uno más a ver si quedamos bien. Sí. Primera lectura nos dice que tenemos 1. Llegamos a la mitad de 1. No. Okay. No. Vamos a tomar entonces como segunda lectura el tambor. ¿Cuánto nos dice el tambor que tenemos? Raúl. 35, Raúl, ¿verdad? Correcto. 35, Raúl, ok. Correcto, Raúl. 1,35 entonces. 1,35, o sea, sí. Así de fácil.
Esta así de fácil, ¿verdad? Porque no hemos llegado a la mitad. Pues entonces, ¿por qué? Porque el tambor no ha dado la segunda vuelta. Cuando el tambor dé la segunda vuelta, quiere decir que tenemos la mitad, y pues ahí obviamente le sumamos 0,50 más lo que tengamos del tambor. En este caso tenemos 35, ¿verdad, Raúl? Sí. No entendió, pero bueno, está bien. No, sí entendí. Ok, uno más. Ahí. Ok, vamos con este, a ver si ya quedamos bien. Primera lectura. 12. 12. Llegó a la mitad. No. Ahí se ve que tal vez sí podría llegar casi a la mitad, pero no. ¿Por qué? Pero Porque si no- el tambor me dice que aún no ha llegado a la primera vuelta. Si ya llegó a la primera vuelta, me va a decir que está en el 0. Pero aún no llega a la primera vuelta, todavía no está en el 0. Está antes. En este caso, ¿qué tanto antes? 10,39. 39. Correcto. Está 1 milímetro antes de 0, milímetro antes del 40. Entonces tenemos una lectura de 12,39. 12,39. ¿Okay? ¿Cómo lo ven así? ¿Ocupan algún ejemplo más? No. Okay. ¿Seguros? Ok. Como ustedes quieran. ¿Quieren que les explique lo de las conversiones en la calculadora? Sí, por favor. Sí. Ok. Vamos a ver. Ubíquense por favor en la calculadora. Y ubiquen la tecla 8. No me acuerdo cómo eran las calculadoras negras. Ya ahorita me acuerdo. Bueno, Más 7 la mía. arriba de la tecla 8 hay una palabra o un diminutivo que dice CONV, C-O-N-V, de conversiones. ¿Ok? Eso es para yo poder hacer conversiones, pero como verán, ese COM está en el color que está la tecla Shift. Entonces, para activar las conversiones tengo que hacer Shift 8. Y al realizar esa operación Shift 8 me va a pedir una conversión que esté entre 0 y 40. ¿Estamos ahí? ¿Cómo era, profe? Ok. En la negra sale longitud, área, volumen y masa. Así es que esa es más completa. Ahí esa prácticamente uno aprende a utilizarla sin mucho. Raúl, esa es la negra con blanco, Raúl. Sí. Igual está en la tecla 8, Raúl. Sí. Ok. Entonces, ahí hacemos Shift 8. Ahorita, si quiere, mándeme una imagen, porfa, de lo que le sale haciendo eso. Ya luego con eso yo me acuerdo. Pero bueno, para los que tenemos convencional, hacemos Shift 8 y nos va a pedir una conversión de 0 a 40. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para los que tenemos la calculadora completita, o sea, la tapa, en la tapa de la calculadora, no sé si se habrán dado cuenta, vienen una serie de datos. Entre ellos viene una que se llama unidades de conversión o unit conversions. ¿Ok? Y como Bueno, verán, no viene. ¿no viene o no tiene la tapa? No, sí tengo la tapa, pero es que la mía es de las modernas y no trae nada. Viene. Ah, pues entonces es como la Sí, la mía tampoco. es como la que está diciendo Raúl. Bueno, ya ahorita voy con eso. Como verán, los que tienen calculadora convencional, como la milla, ahí vienen las conversiones que yo puedo realizar. Son 40 conversiones en total. Entonces, dependiendo de la conversión que yo quiera hacer, le indico a la calculadora el número. Por ejemplo, la primera dice que es IN a CM. IN son inch en inglés, que son pulgadas. Entonces yo quiero pasar de pulgadas a centímetros, le doy 0,1. Y la calculadora me va a decir que ingrese la medida que yo quiero pasar. Por ejemplo, pulgadas, inch. Si yo le digo 5 pulgadas, pongo el 5 antes del inch y le doy igual, ahí me va la conversión. Así de fácil. Y si quiero de centímetros, a pulgadas, pues le doy 0,2. Como los ejemplos que están ahí. En la otra, aquí según la imagen que me está mandando Raúl, bueno, pues en este caso estamos hablando de longitud, ¿verdad? Que son
entonces le dan 0,1. Y ahí les va a dar las opciones para longitud, para las conversiones de longitud. Ya ahí es muy fácil, realmente es nada más de travesear un poquillo y manosearla. Pero como verán es muy sencillo hacer conversiones en la calculadora. Cosa que creo que si se los hubiera explicado, o más bien seguro están bravísimos ahorita que se los expliqué ahorita y no antes, ¿verdad? En fin. Pero bueno, son cosillas ahí que también nos facilitan, ¿verdad? Pero puede ser que como tengamos a la mano una calculadora científica y no sepamos usarla, es lo mismo, ¿verdad? Entonces igual podemos tenerla, que si no sabemos usarla, no va a representar mayor uso, ¿verdad? Pero bueno, no, alguna pregunta más bien dentro de lo mismo que acabamos de ver. Ahí, como les dije, son 10 preguntillas nada más. Entra materia, profe. De eso que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? El micrómetro y pie de rey. Son 5 preguntas de cada uno, o sea, son 10 preguntas en total. Lo único que tienen que hacer es ver la medida, ver la lectura y apuntar la medida. ¿Okay? Pero no es solo práctico, profe, también hay materia, no. No, materia no hay. Son solamente 5 preguntas de lectura. Las 10 preguntas de lectura. 5 y 5, correcto. Les hago nada más la aclaración, la salvedad por aquello. La lectura la dan como tiene que ser, ¿verdad? Con la escritura correcta de metrología, aunque yo lo pongo ahí, ¿verdad? En las indicaciones. Utilicen la unidad, ¿verdad? En este caso milímetros, ¿verdad? Y como separador, ahora sí les voy a pedir, como separador de decimales utilicen la coma. Eso y no va a tener ningún problema. Solo la coma, sin espacio ni nada, profe. No, el espacio sí. Por eso les dije. Entonces los espacios los dejamos y utilizamos la coma. No, exacto. Los espacios los siguen utilizando. Lo que quiero que utilicen es la coma y no el punto. Por ejemplo, en el examen anterior yo validé... ¿Cómo los espacios, profe? No entiendo. Por cada miles, ¿no? Sí, por cada miles, pero en este caso no van a ver cada miles porque van a utilizar únicamente 2 decimales. 2 decimales. Yo me refiero al espacio a que no me peguen milímetros con el número. O sea, que dejen un espacio entre la lectura, o sea, qué sé yo, 17,32 espacio milímetros. Espacio. Puede ser. Espacio sencillo, profe, es lo que se llama espacio sencillo, nada más un enter. Un espaciador, sí, nada más. Bueno, se le puede decir espacio sencillo, pero es que esa es la manera correcta de escribir en metrología, ¿verdad? Bueno, no solo en metrología, en todo lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que no me peguen. Puede ser normal. Sí. O sea, y que me pongan milímetros, no que me pongan milímetros punto. Si me ponen punto ya no lo va a reconocer, o sea, que sea tal y como debe ser la lectura. El número puede ser normal. El número es normal, sí. Pero cuando yo me refiero a que utilicen coma es porque aquí sí no les va a reconocer el punto. Aquí sí como espaciador como divisor de decimales tienen que utilizar la coma. ¿Okay? A mí en ninguno me ha servido el punto, me daba error en ninguno de los que he hecho. No sé por qué. Como ninguno de los que he hecho del examen, dicen. Digamos, en los exámenes, sí, yo le pongo punto y me ponía que no, y entonces tenía que poner coma. No sé si es la configuración de la computadora o qué será, pero siempre tuve que usar coma. No debería, porque yo lo configuré para que reconociera tanto punto como coma. En ese caso, me lo ponía en rojo, no sé por qué. Está bueno que le ponga una que otra mala. Solo una mala tuvo usted, ahora que me acuerdo. Bueno. Sí, yo sé, por falta de cuidado. Bueno, en fin. Esas son las indicaciones generales, en este caso de la actividad de evaluación para esta semana. Igual, como recomendación, primero estén seguros, den una repasadita y todo el asunto. Voy a actualizar el material, ¿verdad? También para que, si lo van a ver ahorita, pues hay unos errorcillos, ahí ustedes vieron un par de errorcillos nada más, pero ya lo voy a actualizar. Ya lo voy a actualizar. Profe, ya está la tercera semana, ¿verdad? Ya está la tercera semana y la segunda semana vamos a aplicar un poco ya de la normalización en metrología, que son gráficos de control. Una de las herramientas
Perdón, profe, perdón. La otra semana terminamos. La otra semana terminamos, correcto. Ya nos quedaría la cuarta semana de metrología. Uy, qué rápido. ¿Y para qué módulo vamos? Vamos para fundamentos de procesos. Ya ese curso lo tengo listo también, ya ese curso está ahí. Igual son cosillas que uno ahí poco a poco tal vez voy modificando, cambiando, pero ya en ese curso sí vamos a aplicar lo que les había dicho, y algunos descargaron lo que era el vicio, ¿verdad? Para realizar diagramas de flujo y demás. Vamos a ver. El Minitab también dijo usted, ¿verdad? Minitab lo vamos a hacer más adelante también. Minitab era más tal vez para utilizarlo en estadística, pero bueno, no lo usamos tanto. Entonces lo vamos a usar para otras graficaciones más adelante. Ok. Perfecto. Muchas gracias, profe. Ok, no, estaríamos entonces, si no tienen más preguntas, nos veríamos la próxima semana.